Ahora vamos a estudiar a un filósofo tan importante como Heidegger. En filosofía se dice que existen dos grandes filósofos en el siglo XX, Martin Heidegger y Ludwig Wittgenstein. Ya habíamos dicho que Wittgenstein se enmarca en la filosofía analítica. Wittgenstein causa casi una revolución en la filosofía del siglo XX con su gran obra, el Tractatus Logicus Philosophicus. Pueden divisar la foto de este filósofo austríaco, Ludwig Wittgenstein. Les voy a dar un dato. Wittgenstein escribió el Tractatus Logicus Philosophicus en la Primera Guerra Mundial, porque él participó en la Primera Guerra Mundial y dicen que en las noches se dedicaba a escribir esta obra que causó una suerte de revolución en filosofía. Luego Wittgenstein viaja a Inglaterra, porque vivía en Austria, y lleva una maestría de lógica, y ahí conoce a Bertrand Russell. Y Bertrand Russell reconoce mucho potencial en Ludwig Wittgenstein y le dice que debe dedicarse a la filosofía. Wittgenstein se dedica a la filosofía, Russell mueve sus influencias, Russell era el gran filósofo de Inglaterra, mueve sus influencias en Inglaterra para que Wittgenstein sea profesor de una universidad inglesa. Wittgenstein enseña un ciclo en una universidad inglesa, pero al siguiente ciclo le dice a Russell que tiene cosas más importantes que hacer y se dedica a hacer ¿qué? A ser jardinero y maestro de escuela. Imagínense ustedes, Wittgenstein deja de enseñar en una universidad inglesa para ser jardinero. Y hay otro dato de su vida que llama la atención. Él pertenece a una familia pudiente y su padre le deja una herencia muy cuantiosa y él decide no hacerse acreedor de la herencia. O sea, él pudo recibir la herencia, pero dice que no la necesitaba porque eso no llevaba a la felicidad, ¿no? A la felicidad. Lo que vamos a hacer a continuación es dar a conocer las ideas por las cuales el Tractatus Logicus Philosophicus causó una suerte de revolución en la filosofía del siglo XX. Lo primero, que ha sido pregunta de examen de admisión, para Wittgenstein la filosofía es el análisis y la clarificación del lenguaje. Profesor, ¿pero qué quiere decir que la filosofía es un análisis y clarificación del lenguaje? Wittgenstein te diría lo siguiente. Descartes nos ha enseñado que existen tres elementos en el conocimiento. Sujeto, objeto, idea. O sea, tú cuando miras una puerta, tú eres el sujeto, la puerta es el objeto, pero luego hay un tercer elemento, la idea, la imagen mental. Wittgenstein dice que ahí no termina el proceso del conocimiento, porque tú dices, enuncias, la puerta es de color marrón. Y en ese sentido, el lenguaje es el instrumento que nos permite conocer la realidad. Además que mediante el lenguaje construimos el conocimiento. Y por eso Wittgenstein cree que el lenguaje es el objeto de estudio fundamental de la filosofía, porque expresa el conocimiento, la relación que hay entre sujeto y mundo. Ahora, es también bastante conocida la teoría del isomorfismo de Wittgenstein. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a la pizarra para ver qué nos está tratando de decir Wittgenstein. Para Wittgenstein, y así comienza el Tractatus Logicus Philosophicus, ¿cómo es posible que el lenguaje nos diga algo del mundo? Y Wittgenstein dice que si el lenguaje nos dice algo del mundo, es porque comparten una misma estructura. Y esta estructura es la forma lógica. Aquí está la forma lógica. O sea, lenguaje y mundo comparten la misma forma lógica. Y esto se llama en filosofía de Wittgenstein isomorfismo. ¿Qué es el isomorfismo? El lenguaje y la realidad comparten la misma forma lógica. ¿Cómo así, profesor, el lenguaje y la realidad
comparten la misma forma lógica. Hay que en todo caso descomponer el lenguaje. El lenguaje está compuesto de proposiciones. Y el mundo está compuesto de hechos. Y para Wittgenstein, toda proposición hace referencia a un hecho. O sea, toda frase enunciado que decimos en el lenguaje hace referencia a un hecho de la realidad. Por eso Wittgenstein creía que el papel fundamental del lenguaje, la función fundamental del lenguaje era la función referencial. El lenguaje hace referencia a la realidad. Y en este sentido dice, como vamos a escribir en la pizarra, lo siguiente, que la proposición es una pintura del mundo. ¿Por qué una pintura del mundo, profesor? Porque la proposición representa, refleja al mundo. Piensen en un cuadro, dos cerros y entre los dos un río. ¿El cuadro qué hace? Representa la realidad. Pero tú también puedes hacer eso con el lenguaje. ¿Cómo? Decir lo siguiente, hay un río entre dos cerros. Existe un río entre dos cerros. Y en ese sentido, la proposición es una pintura del mundo. Ahora, Wittgenstein también distingue entre hechos atómicos y hechos moleculares. Vayamos a la pizarra para definir cada uno. Los hechos atómicos es la interrelación que se da entre los objetos. En cambio, los hechos moleculares son la combinación de hechos atómicos. Los hechos atómicos se expresan en proposiciones atómicas. Profesor, no me ha quedado muy claro la distinción entre hecho atómico y hecho molecular. Hemos definido, como dice en la pizarra, el hecho atómico como la interrelación entre dos objetos. Piensen en un cuaderno y en un lapicero. ¿Cuál es la interrelación? El lapicero está sobre el cuaderno. Ya. Eso se expresa en una proposición atómica. Ahora, si tú dices, el cuaderno está sobre una mesa, ese es otro hecho atómico. Si juntas dos hechos atómicos, ¿qué tienes? Un hecho molecular que se expresa en una proposición molecular. Tú puedes decir, el lapicero está sobre el cuaderno y el cuaderno está sobre la carpeta. Y bueno, Wittgenstein dice que lo propio de una proposición molecular es que tenga conectores lingüísticos. En este caso, el conector lingüístico es el i. Otra cuestión importante de Wittgenstein es la distinción entre proposiciones con sentido y proposiciones sin sentidos. Para que ustedes entiendan esto, vayamos a la pizarra. Proposición con sentido. Wittgenstein dice que la proposición con sentido se caracteriza porque hace referencia a un hecho. Primero. Y segundo, porque puede ser verdadero o falso. Y acá vamos a poner un ejemplito. El agua está caliente. La proposición, el agua está caliente, ¿hace referencia a la realidad? Sí. Y precisamente porque hace referencia a la realidad, podemos saber que es verdadero o falso. Tu hermano te dice, el agua está hirviendo, el agua está caliente, y tú vas y te das cuenta que no está, digamos, saliendo, o sea, no se está evaporando. Te das cuenta que eso es un hecho falso. Pero si el agua sí se está
digamos, a más de 98 grados y se está evaporando, te das cuenta que sí está hirviendo. O sea, puede ser verdadero o falso. Esas son las dos características de una proposición con sentido. Ahora veamos las proposiciones que no tienen sentido. Vayamos a la pizarra de nuevo. Proposiciones sin sentido. No hacen referencia a un hecho. Primero. Y segundo, no son ni verdaderas ni falsas. El ejemplo es: el alma es inmortal. Analicemos la frase que está en la pizarra. El alma es inmortal. ¿Eso hace referencia a un hecho del mundo empírico? No, porque el alma no es un ente empírico. Y precisamente porque no es un ente empírico, no podemos saber si es verdadero o falso. Por ejemplo, si yo les digo, Dios tiene barba, ¿eso es verdadero o falso? No es ni verdadero ni falso, porque para que haya verdad o falsedad debe haber contrastación empírica. Y Dios en principio no es un ente empírico. Y precisamente lo que dice Wittgenstein es que todos los problemas metafísicos son proposiciones sin sentido. Acá está la metafísica. Y por eso Wittgenstein dice que los problemas filosóficos son pseudoproblemas, en el sentido que son problemas que no se pueden resolver. ¿Y por qué no se pueden resolver? Porque no puedes establecer si son verdaderos o falsos, a diferencia que las ciencias. Y en ese sentido, para Wittgenstein, de lo que se trata en filosofía no es de resolver un problema, sino de disolver, de que ustedes lleguen a darse cuenta de que no hay un problema o hay un falso problema. Y por eso el Tractatus Lógicos Filosóficos termina con la siguiente frase: de lo que no se puede hablar, haciendo referencia a los problemas metafísicos, es mejor callar.